José Alberto Amezcua Morales. Órale, manito. Hoy China anunció que ya existe una vacuna exitosa. ¿Usted siente que sea la respuesta de esta pandemia del bicho o solo nos están engañando? ¿Cuánto tiempo usted cree que dure esta cuarentena? Bueno, ya empezamos a hablar el, el, el tema de fondo, el más importante. Bueno, vacunas, y yo lo dije en varios audios anteriores, que los pueden buscar en YouTube, se van a desarrollar, se están desarrollando, ya hay vacunas como tal. En los audios decía de a 1 o 2 meses que yo pronosticaba de que iban a existir las vacunas. La vacuna ya está, eso lo dije hace mes y medio. La vacuna ya está. ¿Quiénes la tienen? Hay muchas, tanto métodos como medicamentos para subir las defensas, como vacunas como tal. Los israelitas, los chinos, los rusos, los españoles, los gringos lo tienen. Claro que lo tienen. Están en la fase, hay varias fases. Esto va a ser algo muy rápido. Yo creo que en un mes, 2 meses ya deben de estar produciendo a gran escala, o de pronto en 3 meses, por mucho tiempo, este tipo de vacuna. Ahora, es cuestionar la vacuna. Eso es otra cosa. ¿Por qué tan rápido? Por ejemplo, el ébola duraron 5 años para patentarla y sacarla. Fue primero porque solo dio en África, o bueno, en algunos otros países, pero fuerte fue en África. Y como pues la salud y la tecnología y esos pobres negritos no valen nada para el mundo, entonces pues sencillamente el desarrollo fue muy lento. Y la ébola es mucho más terrible que el SARS o el coronavirus o los bichos. Si ve, ya se me fue la palabra, ojalá no nos vayan a molestar porque están haciendo una cacería de brujas por mencionar estos nombres. Entonces decidimos llamarlo el bicho. ¿Y qué es lo que pasa? Que es una cuestión que está afectando a nivel mundial. Y yo se los dije en los audios de hace 2 meses, o más, yo creo que más, no tengo la fecha exacta, pero que les decía que esto iba a ser una pandemia y que iba a llegar a muchos lugares. Mucha gente no creía, mucha gente no entendió que iban a haber muertos, que iban a haber enfermos. Desafortunadamente somos humanos y somos muy soberbios, eh, donde nosotros nos dejamos llevar por nuestro conocimiento humano, y pues en esto ya sobrepasó lo que nosotros creíamos de que se podía desarrollar. Ya las hay, falta la fase de que ya la prueben, sobre todo los gobiernos como tal y a nivel internacional, que decían sí, este realmente es la solución completa. Lo que están mirando es la efectividad en las personas. Tanto los que no se han contagiado como los que están ahorita contagiados están haciendo esos estudios. Están todas las maquinarias prendidas a máxima velocidad para poder sacarla rápido al mercado. Primero porque es una cuestión urgente para la vida de nosotros, del ser humano, y levantar estas restricciones de cuarentena que están generando mucho mal a los gobiernos y a nosotros mismos. Esto es una cuestión que nos ataca a todos, a todos. Y segundo porque detrás hay un factor económico, un factor de las grandes multinacionales farmacéuticas y de algunos gobiernos que saben que si tienen su vacuna es un arma política. Es eso. Todo ahorita se está centrando en la política. Entonces, ¿cuándo va a pasar esto? Es muy complicado. ¿Por qué? Porque yo tuve un sueño, y yo se los compartí en Facebook, donde hablaba de una segunda ola de mutación, podría ser. También en otros audios les dije sobre que este bicho podía mutar y que iban a abrir aeropuertos, el comercio se iba, eso era lo que yo veía en el sueño, se iba a abrir las cuarentenas
y todo iba a estar bien un tiempo, muy alegre, muy contentos, pero venía una ola mucho más fuerte que nos tocaría guardarnos más tiempo. Esto fue un sueño, yo se los compartí, está en internet, pueden buscarlo en mis redes. Yo pido y clamo al Señor que no sea así. Yo pido que esto ya sea desesterrado completamente. ¿Cuál es la única solución? Que el mismo organismo sea autoinmune. El mismo organismo desarrolle sus defensas y sea inmune a este virus o ¿sí ve? Al bicho o a los bichos, porque pueden mutar. El SARS ha mutado muchísimo. Ahorita este bicho también pues se habla, ahorita está afectando a los niños, entonces no se sabe nada, apenas se está experimentando de las experiencias de China que fueron muy sesgadas, muy cerradas, muy clandestinas, muy a su conveniencia, y de las que ya el mundo se ha venido beneficiando, y el cambio que hizo Italia, que en 8 días pues cambió toda la circunstancia y la cuestión cambió de cómo se estaban los protocolos de salud y cómo se manejaban estos pacientes. Entonces, la cura, la vacuna, es nuestro propio organismo, pero para llegar a eso es un largo, largo camino de que nuestro organismo la logre asimilar y desarrollar las defensas. Es lo único que yo veo. Las vacunas sí van a servir y van a haber muchas medicamentos también para las defensas. Esto va a ayudar muchísimo al ser humano para esto y para muchas otras cosas más, pero no se sabe, hay varios caminos para este bicho, o evoluciona, se transforma eh, para ser peor, más agresivo, o se transforma para ya desvanecer como otros del mismo tipo, o se queda igual. Estamos esperando, todavía no se sabe. Por ejemplo, aquí en Colombia todavía no llegamos al pico más alto. ¿Por qué? Porque hemos estado en cuarentena. Si hubiéramos nosotros salido y seguido nuestra vida normal, ya hubiéramos pasado el pico, pero eso también hubiera acarreado la vida de cientos y cientos de personas, lo que nos muestra Europa y Estados Unidos. Y sin tener la tecnología y sin tener los recursos que tienen ellos. Pero confiamos en el Señor y en la sabiduría de cada persona, de que tenga su cuidado y cumpla con las normas de bioseguridad y se cuide. Nosotros nos debemos de cuidar, pero no estamos exentos de contagiarnos en algún momento. Y en algún momento llegará de que, porque es que nosotros tenemos en nuestra mente que ya cuarentena se acabó y se murió ese bicho. No, ese bicho va a seguir y otros van a seguir. Entonces, solo el que Dios nos dé la posibilidad de que nuestro ADN, nuestro organismo desarrolle los anticuerpos para ese bicho, nos va a generar, como ha sucedido en muchas épocas. Ya después vendrán las vacunas que se están trabajando y ahorita están enfocados noche y día a fabricar, a producir, a ensayar, a tener todos los avances, y esto es muy bueno para la humanidad. Ahora, esta vacuna puede traer contraindicaciones, ese es el otro problema. En su mayoría hay vacunas que en realidad, y las que hoy usamos, que hoy hemos sido vacunados, que nuestros hijos son vacunados, tienen contraprestaciones, como por ejemplo la del papiloma humano. Pero lo que mira la ciencia es cuánto es el margen de los que sufren y cuánto es la ganancia de los que se benefician. Entonces, en ese equilibrio, ellos buscan es el que haya más personas que se beneficien, así haya efectos colaterales algunos. Puede ser también una forma de control natal, podría llegar a ser. Eso no se podría ahorita poder proyectar, porque se necesitaría que todas las naciones se unieran y desarrollaran una sola que fuera para todos. Y eso no se va a lograr. ¿Por qué? Porque cada uno tira por su lado.
eso en cierta cosa buena y eso en cierta cosa mala. Por eso hice un audio que les comentaba sobre el nuevo orden mundial. Y sí, hay personas que están detrás y quieren apoderarse del mundo porque creen que con eso van a solucionar los problemas, pero eso es algo que para mí es imposible. ¿Por qué? Porque somos diversos, porque cada país y cada continente ha luchado, ha derramado sangre por su libertad. Aún los que estén en los gobiernos, así sean corruptos, no van a dejar querer perder esa corrupción que manejan. Entonces es algo que nosotros tenemos que pensar y analizar, de que unificar a todo el mundo es muy difícil. Mire el caso de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas trata de unificar, pero eso ha sido hasta el momento muy complejo. Algunos lo llaman como un fracaso porque no han podido unificar a todos. Allá se reúnen, discuten, hablan, miran, solo buscan, han desarrollado cosas muy interesantes, ayudas, políticas, pero cada país tiene su libertad y tiene su derecho y tiene su independencia y su gobernabilidad, a menos de que haya otra potencia que lo subyugue y lo domine, sea políticamente, económicamente o bélicamente. Esos son los tres factores para dominar, de cómo poder dominar a otra nación. Entonces nosotros debemos de prever de que sí se van a desarrollar, las vacunas van a llegar de muchos lugares, porque están pero a punto de darse en varios lugares. Ya hay algunos, por ejemplo los israelitas, por ejemplo los alemanes, por ejemplo en Europa, que ya están, los chinos también tienen la suya, donde ya llevan un buen tiempo experimentando con seres humanos, y ya ellos saben de qué funciona. Esperamos de que las cosas vayan evolucionando y ver cómo estas pruebas son muy fundamentales para que puedan darle vía libre a En la carrera estas científica por vacunas. descubrir todos los misterios que guarda el coronavirus, un grupo de virólogos de la Universidad Rockefeller de Nueva York descubrió algo sorprendente: una superinmunidad en ciertas personas que las hace resistentes y capaces de lidiar con todas las variantes del virus, incluso con las más contagiosas como la Omicron. La llaman inmunidad híbrida y en este video te contamos de qué se trata. Los virólogos descubrieron la inmunidad híbrida durante un experimento que consistió en crear una versión artificial de la proteína de espiga de COVID-19, la proteína que el virus usa para penetrar en nuestras células. Una espiga artificial capaz de evadir todos los tipos de anticuerpos protectores que se había encontrado en la sangre de los sobrevivientes de COVID. Durante un año jugaron con diferentes combinaciones de mutaciones en la superficie de la proteína de espiga hasta que encontraron un conjunto de 20 que parecían hacerla particularmente resistente a cualquier cosa que el sistema inmunitario pudiera lanzarle. Y al principio pasó lo que esperaban. Cuando expusieron su virus recién diseñado a muestras de sangre tomadas de personas que se habían recuperado de COVID-19 o que habían sido vacunadas contra la enfermedad, el virus artificial eludió hábilmente todos los anticuerpos que tenían. Pero luego encontraron algo verdaderamente sorprendente. Cuando lo probaron en la sangre de personas que se habían recuperado de COVID-19 en 2020 y que fueron vacunadas meses después, sus anticuerpos pudieron unirse al virus y neutralizarlo por completo. Y fuera del laboratorio, en la vida real, los hallazgos del equipo de Rockefeller también se confirmaron. Por ejemplo, otro estudio reciente que hicieron científicos en Boston y Sudáfrica encontró que las personas que habían sido infectadas previamente con una forma de COVID-19 antes de recibir 2 dosis de la vacuna y una de refuerzo tenían una mayor inmunidad contra la variante Omicron. Así parece evidente que las personas que se recuperaron de una infección por COVID-19 en el pasado y luego se vacunaron son más resistentes a las nuevas variantes, desde la Delta hasta la Omicron. Y es a esta especie de superinmunidad que presentan algunas personas a la que la comunidad científica llama inmunidad híbrida. ¿Cómo funciona? Al parecer, las personas que desarrollan inmunidad híbrida producen niveles astronómicamente altos de anticuerpos, mucho más que aquellos que acaban de recibir una doble vacuna y la de refuerzo. Según Michael Nussenwijk, profesor de inmunología molecular de la Universidad Rockefeller y uno de los científicos involucrados en la investigación, la
respuesta es 3 veces mayor que la de aquellos que recibieron la vacuna sin infección previa. Y no solo producen más, sino también una gama mucho más diversa de anticuerpos. Esto explica en parte por qué su sistema inmune tiene una mayor probabilidad de encontrar puntos débiles en el virus para combatirlo, aun cuando sea una forma altamente mutada de COVID-19. Detrás de todo este proceso se encuentra un glóbulo blanco clave, las células B de memoria. Son esas células la razón por la que estas personas muestran respuestas tan potentes. Como se intuye por su nombre, las células B de memoria se generan en respuesta a un virus y luego lo recuerdan por si se da el caso de que el virus regrese otra vez. Durante mucho tiempo sabíamos relativamente poco sobre estas células y cómo se comportan, pero a través de las investigaciones sobre el VIH, el ébola, las enfermedades autoinmunes y ahora con el COVID-19, estamos comenzando a comprender cuán vitales son para determinar nuestra respuesta tanto a las infecciones como a las vacunas. A mediados de la década de 1970 se descubrió que estas células se forman en nuestra médula ósea antes de migrar a los ganglios linfáticos o el vaso. Ahora también se conoce que a lo largo de nuestra vida constantemente producimos nuevas células B. El organismo contiene hasta alrededor de 10.000 millones de ellas, que son como la longitud de 100 campos de fútbol si las pones en una fila. Y cada célula B contiene receptores que pueden reconocer diferentes tipos de formas de antígenos en la superficie de un virus. Pero cuando tu cuerpo combate una infección o recibe una vacuna, esto desencadena un ingenioso truco inmunológico. Algunas de las células B se convierten en las llamadas células B de memoria, que pueden circular por el torrente sanguíneo durante décadas, listas para reactivarse y lanzar una respuesta de anticuerpos en caso de que el virus regrese. Pero hay muchos matices en la respuesta de las células B de memoria. Una de las cosas que los inmunólogos han aprendido de los estudios de los sobrevivientes del ébola es que las infecciones graves parecen provocar cantidades mucho mayores de células B de memoria que las vacunas solas. Cuando se tiene una enfermedad respiratoria grave, el cuerpo produce gran cantidad de virus que se aloja en varias partes del cuerpo: sistema respiratorio, nariz, pulmones. Todo el sistema inmunitario se activa para responder al virus. Esta, aseguran los investigadores de este estudio, es una posible razón por la cual las infecciones naturales podrían conducir a una mejor memoria del sistema inmunológico. En el caso del COVID-19, el equipo de la Universidad Rockefeller analizó las diferencias entre la infección natural y la vacunación y descubrió que la infección natural parece dar como resultado células B de memoria que luego evolucionan continuamente. Esto significa que producen anticuerpos que tienen más probabilidades de proteger contra nuevas variantes del virus. La principal revelación de este estudio es que este efecto ocurre con mayor fuerza cuando las personas han sido infectadas y luego vacunadas. Ahora los científicos buscan comprender si podemos ajustar los regímenes de vacunación de tal manera que las inyecciones por sí solas puedan provocar esta respuesta de inmunidad híbrida. Si es así, esto podría proporcionar a la humanidad un arma crucial contra las nuevas variantes de COVID-19 y contra futuras pandemias. La pandemia de coronavirus lleva más de 2 años en el mundo. En la actualidad, el virus aún sigue generando muertes y contagios en el planeta. Sin embargo, científicos afirman que ya se puede hablar de una inmunidad híbrida en la población. ¿De qué trata esto y quiénes son los superinmunes al coronavirus? Un estudio de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón afirma que existe un grupo de personas que se podría considerar inmune a esta enfermedad. Según los científicos encargados de la investigación, la superinmunidad la tendrían quienes se hayan contagiado de coronavirus y además hayan recibido una vacuna contra el COVID-19. Algo relevante: no importa si alguien contrae el virus antes de vacunarse o después de la vacuna, ya que en ambos casos la respuesta de protección inmunológica es similar en la sangre. Esta superinmunidad conseguida por los contagiados vacunados se explica porque los análisis revelaron una abundancia de anticuerpos que serían 10 veces más potentes que los generados tras simplemente vacunarse. La también llamada inmunidad híbrida además fue asociada a una mejora notable en la proporción de anticuerpos neutralizantes, los cuales surgen tras contraer un virus o bacteria y neutraliza sus efectos en el cuerpo. Ahora, esto no quiere decir que sea sano contagiarse de coronavirus para generar anticuerpos, ya que los riesgos relacionados a la enfermedad aún son muy difíciles de controlar. El estudio, de todas formas, puede ayudar a entender cómo seguir combatiendo la pandemia.
Si se mejora la distribución de las vacunas y se logra inmunizar a toda la población mundial, al menos con una dosis, podríamos alcanzar un nivel de protección que aporte al desarrollo de una inmunidad híbrida. Además, hay que considerar que, según datos recientes, la falta de vacunación en el mundo sigue preocupando a los expertos. Solo el 12% de la población tiene el esquema completo de las vacunas, incluyendo la dosis de refuerzo. El 61% solo se ha vacunado una vez, por lo que aún hay gran parte del mundo que está muy expuesto a la enfermedad. El continente más afectado es África, donde incluso países como Mozambique, Namibia, Congo, Angola, entre otros, no tienen registro alguno de vacunación en su población. En el mundo, solo el 10% de la población en países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis. En la otra vereda, China, India y Estados Unidos lideran los rankings con más dosis de vacunaciones realizadas. Sin embargo, en proporción a la cantidad de sus habitantes, la población vacunada no alcanza los primeros puestos. El país con mayor índice de vacunación según su población es Gibraltar, nación de 33.000 habitantes ubicada al sur de España. Es seguido por Emiratos Árabes Unidos de casi 10 millones con el 93% de su población inoculada. Tercero se encuentra Brunei de 437.000 personas y con una cobertura del 91%. En el cuarto puesto está Portugal, país con poco más de 10 millones de habitantes y con una cobertura de 90%. En el quinto lugar se encuentra Chile, país de 19 millones de personas con el 88% de sus habitantes inoculados, situación que ha sido destacada a nivel mundial por su alto nivel de vacunación. Superinmunidad frente al COVID-19, ¿por qué algunas personas tendrían defensas más potentes y duraderas? La doctora Fernanda nos explica. Doctora, feliz tarde. Ana Milena, buenas tardes. Seguramente muchos de ustedes ya habrán escuchado hablar de la inmunidad híbrida, combinada o superinmunidad, que hace referencia a un hallazgo muy interesante y que sigue siendo materia de estudio. Básicamente es que a las personas que les dio COVID primero y que luego se vacunaron con vacunas RNA mensajero como Pfizer o Moderna, desarrollan una respuesta inmune que parece ser mayor, más efectiva, resistente a las nuevas variantes como Omicron, además de durar más en el tiempo. Las defensas que cada uno de nosotros tiene hoy frente al COVID varían dependiendo de múltiples factores, entre ellos si hemos tenido o no la infección, si estamos vacunados o ambas. En este caso, la combinación de la inmunidad natural que da la infección más la de las vacunas es lo que han llamado inmunidad híbrida. Cuando un individuo se infecta de manera natural, desarrolla una respuesta inmunitaria que puede ser potenciada con el uso de vacunas basadas en RNA mensajero y que el resultante de esa inmunización secundaria con la vacuna despierta preferiblemente una respuesta de anticuerpos muy sólida, muy potente, que es superior a la respuesta inmune derivada, bien sea de la infección natural o bien sea de la vacunación en individuos que previamente no han tenido una exposición natural al virus, es decir, que no se han infectado. Por eso se le ha denominado también superinmunidad. Se demuestra una capacidad neutralizante 4 veces mayor que aquella derivada de individuos que no tienen esa mezcla de respuesta inmune. Son capaces de neutralizar variantes como Delta y Omicron, a pesar de sus numerosas mutaciones y de su conocida capacidad para evadir la respuesta inmune. Sin duda, es clave destacar que hay otros factores que determinan la respuesta de las defensas a cualquier infección, no solo al COVID. En esas edades extremas de la vida, antes de los 5 años o después de los 60, tenemos una condición natural de inmunosupresión fisiológica que haría que no respondamos tan eficientemente frente a estímulos antigénicos, en este caso, o frente a la infección natural o frente a las vacunas. La inmunidad híbrida frente al COVID fue un hallazgo de científicos de la Universidad Rockefeller en los Estados Unidos. Seguiremos aprendiendo y descubriendo, por ejemplo, si pasa igual con las demás vacunas. Ojo, aunque la inmunidad híbrida sea más potente y duradera, no se aconseja que una persona se contagie de manera deliberada. Finalmente, les cuento que en este momento incluso se está investigando si esa inmunidad mezclada, híbrida o superinmunidad podría desarrollarse ajustando solo las vacunas, mezclando sus tecnologías, algo que sería clave frente a posibles nuevas variantes e incluso nuevos virus pandémicos. Feliz tarde.